La fortuna de un pervertido afortunado. Cuando Rudius evitó que Sarah resbalara por el acantilado y terminó manoseándola en el pecho en el proceso. En ese momento, según la novela, Rudius inmediatamente dejó a Sarah en el suelo. Una clara diferencia con el anime, en la que estuvo sujetándola por mucho tiempo hasta que Sarah se alejó de Rudius por sí misma. Pero bueno, mientras Sarah yacía en el suelo y le estaba reprochando por haberla manoseado, Rudius, a diferencia del anime, a pesar de su disculpa, en realidad, él estaba impasible ante la ira y vergüenza de Sarah, ya que en primer lugar, él no la había tocado directamente, sino que en su lugar había tocado lo que es la pechera de su armadura, y por tanto, no había sentido nada de lujuria por ese simple suceso. Además, para ese momento, Rudius ya era un tanto inmune a ese tipo de cosas inocentes, que sin duda alguna, habrían hecho palpitar su corazón en el pasado, si no fuera por su anterior experiencia con Eris. Por ello, la disculpa de Rudius con Sarah fue más por pura cortesía que por sentirse verdaderamente culpable, ya que para él, evitar que la hostilidad de Sarah incrementara era más importante que sentirse avergonzado por una tontería infantil como esa. Y bien, ¿qué opinas de lo que acabo de contarte, mi querido oyente? ¿Acaso sabías este dato o no? Bueno, si has leído la novela, por supuesto que lo sabrías, pero si solo te conformas con ver el anime, tal vez lo sepas o tal vez no. Pero independientemente de eso, déjame iluminarte un poco más al respecto, que entre el anime y la novela siempre hay una gran brecha de información, que en última instancia pueden llegar a crear lagunas en tu comprensión de los hechos. Y para evitar eso, quiero que agudices tus oídos, te pongas cómodo y disfrutes de los siguientes datos interesantes y curiosos del capítulo número 2 de Mushoku Tensei que tengo para ti el día de hoy. Y sin más preámbulos, continuemos. La trastornada mentalidad de Rudius el Pantano. A principios del anime, pudimos observar a un Rudius más motivado y activo que en el capítulo anterior. Incluso nos mencionan que Rudius logró asentar su plan inicial de hacerse un nombre en la ciudad de Rosenborg. A primera vista, se ve que Rudius ya ha superado su depresión y ahora se encuentra mucho mejor. Pero la realidad es que es todo lo contrario, ya que en la novela nos explican que a pesar de que Rudius logró recuperarse de su depresión después de aquella batalla con los osos resplandecientes, pero la realidad es bastante diferente, ya que su aparente recuperación se desarrolló de una forma un tanto retorcida, al punto en el que su personalidad original y todo el desarrollo personal que experimentó durante su viaje por el continente demoníaco se reformó y transformó en algo realmente espeluznante, miserable y retorcido. Para que puedas entender lo que estoy tratando de decirte, y antes de que alguien se ofenda, déjame plantearte algunas cosas en torno a este tema. Para empezar, después de que Rudius pasó página, cortó sus lazos con Eris y retomó su vida normal, desde sus rutinas de ejercicio hasta su vida social con el resto del mundo. Es cierto que él logró recuperar algo de estabilidad emocional en el proceso. No obstante, su recuperación fue solo de manera superficial, ya que la raíz del problema, que es su depresión, solo fueron temporalmente suprimidos a la fuerza gracias a la existencia de Roxy. Sin embargo, eso en primer lugar, provocó que Rudius convirtiera literalmente a su maestra Roxy Migurdia en una deidad literal, al punto en el que diariamente se le puso a rezar a la ropa interior de Roxy, sin importar el tiempo y el lugar nada menos. Es cierto que Rudius ya de por sí tenía a Roxy en un alto pedestal desde antes que le rompieran el cocoro, y también es cierto que ya de por sí utilizaba aquella ropa interior como un amuleto protector y de la suerte, pero anteriormente era solo en la medida de que era algo más como atesorar un lindo recuerdo de su maestra, por así decirlo. Sin embargo, el grado de adoración que le dirigió después de aquella noche en que decidió volver a levantarse, simplemente se fue por la tangente, al grado en el que prácticamente se convirtió en un fanático del roxyismo. Y no es que sea necesariamente algo malo, es solo que es algo espeluznante y lamentable. En serio, incluso nombró a sus brazos y piernas por el amor de Dios. No sé tú, mi querido oyente, pero a mí sí me dio un poco de cosa. Pero dejando de lado todo eso, su fe no es lo único que se volvió retorcida, sino también su personalidad y mentalidad. Si antes era alguien proactivo, determinado, confiado y a la vez despreocupado, después de aquella noche, Rudius técnicamente se volvió todo lo contrario a lo que era anteriormente. No solo se volvió alguien sumiso, pasivo, modesto e indeciso, sino también sumamente desconfiado y paranoico. Literalmente, su personalidad actual era como una delicada pieza de cristalería. No solo era algo frágil, sino también era algo que podría lastimarlo seriamente, si es que llegara a romperse más adelante. Pero esta personalidad suya
solo era el resultado de las circunstancias, es decir, después de su amarga experiencia con Eris y su observación al manejo de la situación de Timothy en el bar después de la cacería de los osos resplandecientes. Dentro de la cabeza de Rudius se formó la idea de que si él se volvía alguien servil, modesto y amistoso, igual que Timothy, pero que al mismo tiempo también hacía notar su valor y utilidad como poder de combate, entonces eso haría mucho más difícil que alguien se deshiciera de él en el futuro. Porque mientras él se mantuviera siempre en el lado bueno de las personas y demostrara que era alguien útil y necesario, entonces, y solo entonces, nadie lo odiaría innecesariamente y mucho menos, nadie volvería a abandonarlo en el futuro. Fue en base a esta mentalidad trastornada que Rudius logró forjar una estrecha pero superficial relación con los otros aventureros de esa ciudad, y mientras él vagaba de grupo en grupo, como una especie de mercenario solitario, los días fueron pasando y Rudius logró hacerse un nombre y una reputación tal y como quería después de 3 meses. Pero como dicen, en donde hay luz también hay oscuridad, y esta situación no fue la excepción, porque mientras había varios que les resultaba agradable la personalidad de Rudius, también había varios otros que les disgustaba de todo corazón esa actitud suya. Entre esas personas, las que más destacan son Soldat y Sarah, aunque Rudius no podía hacer nada respecto a esa minoría. Tampoco le importaba mucho, porque mientras él tuviera pocos enemigos, con eso bastaba y sobraba para él. El fiel creyente del roxyismo. Aquella breve escena donde Rudius se puso a rezar en medio del gremio de aventureros, según los textos sagrados. Cuando los otros aventureros vieron eso, solo lo tomaron como algo natural proviniendo de Rudius, ya que para ellos, después de 3 meses viéndolo hacer lo mismo en cualquier lugar y momento, prácticamente se había formado en ellos la imagen de Rudius siendo un joven aventurero devoto, por lo que no era nada extraño para ellos viendo rezar a Rudius de la nada. En cuanto al propio Rudius, cuando él escuchó los comentarios de los aventureros llamándolo joven devoto, lo primero que pensó fue: ups, me dejé llevar. Solo que no hubo vergüenza de por medio, ya que para él rezarle a Roxy se había vuelto algo natural, pero también necesario como al respirar. Porque según Rudius, mientras tuviera su reliquia sagrada y a Roxy velando por él, no había comentario ni mal que pudiera lastimarlo. Podría soportar cualquier injusticia o malicia que le lanzara el mundo entero, porque con la diosa Roxy de su lado, él era Gundam Rudius el Invencible, o al menos eso era lo que él creía, ya que mientras algunos lo veían con buenos ojos, también había otros que veían a Rudius y sus oraciones como la mierda de un simple niño engreído. El encuentro con Sarah. En el anime, este acontecimiento sucedió después de que Rudius terminara su trabajo de derretir la nieve de la ciudad. Sin embargo, en la novela, esto sucedió justo después de que Rudius terminara de rezarle a Roxy, o sea, justo después del punto anterior. Cuando Rudius se encontró cara a cara con Sarah, este se sintió sumamente incómodo. Primero, porque Sarah no paraba de fruncirle el ceño en señal de disgusto, y segundo, porque era consciente de la hostilidad de Sarah hacia él. En cuanto a la razón por la que Sarah le dijo a Rudius que le desagradaba su actitud indecisa y su formalidad excesiva, fue porque desde su punto de vista, eso era simplemente demasiado patético, viniendo de alguien con tanto poder como a Rudius. Aunque lógicamente al sujeto en cuestión no le importaba particularmente si se veía patético o no, ya que esa era la estrategia a corto plazo que había elegido para promocionar su nombre por el momento. Después de que Susana interviniera e invitara a Rudius a unirse a ellos en una misión. En la novela, Rudius se hizo el indeciso, pero en realidad eso solo fue un acto, ya que ella había decidido acompañar a Susana y su grupo desde que Sarah le preguntó inicialmente. Porque si se omitía la actitud punzante de Sarah, para Rudius, colaborar con Flecha Afilada era algo bastante fácil y agradable de hacer, además de que lo hacía sentir que era parte de su equipo. Pero cuando estos se pusieron a discutir sobre qué misión debían de escoger, Rudius se sintió melancólico por esa vista, ya que aquello solo le recordó sus experiencias pasadas con Rugier y Eris, sobre cómo él elegía las misiones en el pasado y sus dos compañeros solo daban sus opiniones, a diferencia de la actualidad, en la que solo se limitaba a brindar su opinión sin la necesidad de asumir ninguna carga o responsabilidad innecesaria por sus elecciones. Un hecho que deja en claro cuánto retrocedió Rudius en cuanto a su crecimiento personal original y pasada. La conveniencia de los lagartos invernales. Después de que Rudius y Flecha Afilada optaran por la recolección de escamas de los lagartos invernales, en la novela,
Rudius se dedicó inmediatamente a reunir información de sus objetivos. De lo que encontró podríamos destacar lo siguiente. Primero, los lagartos invernales son considerados como seres poderosos oscilando entre el rango S y el A. Son relativamente dóciles a menos que ataque sus nidos. Odian la luz brillante, por lo que raramente son vistos en la superficie. Sus escamas son aislantes inigualables contra el frío, y por ello, son frecuentemente codiciadas y usadas en la construcción de las viviendas de las personas con estatus. Además de ser aislantes naturales, también poseen una firmeza y durabilidad excepcionales, siendo de un blanco puro hermoso, con un encantador brillo azulado a la luz. Dichas escamas son sumamente codiciadas por los nobles y los comerciantes adinerados, ya que simboliza un signo de estatus cuando estos decoran los interiores de sus casas. Por si eso fuera poco, dichas escamas también pueden ser usadas para fabricar armaduras y escudos, por lo que también son muy valorados entre los aventureros. Pero debido precisamente a la gran gama de utilidades, a la gran demanda y alto nivel de peligro que implica recolectarlos, dichas escamas son sumamente valiosos, por lo que aparte de la nobleza y los comerciantes adinerados, solo los aventureros de rango S pueden darse el lujo de usarlos como equipo de combate. Debido a todas estas características mencionadas anteriormente, en la novela, la miembro de Flecha Afilada que estaba más nerviosa por dicha misión era Sara, ya que debido a su profesión como arquera, los objetivos con fuertes defensas y alta agilidad son duros oponentes o incluso imposibles para cualquier arquero corriente, pero gracias a sus habilidades innatas, Sara a duras penas podría calificarse como una buena oponente para los lagartos invernales. Por ello, para evitar ser una carga para sus compañeros, Sara se aprovisionó de flechas especiales hechas con hueso de wyvern, ya que de usar cualquier otro tipo de flecha, solo sería un intento de suicidio en caso de que sus flechas fallaran en penetrar las duras escamas de los lagartos invernales. No obstante, a pesar de sus preparativos, Sara seguía teniendo sus dudas al respecto, y Rudius, que la estaba observando detenidamente, él se dio cuenta de otro hecho crucial, que Sara estaba más concentrada en no ser una carga para sus compañeros, que en preocuparse por el hecho de que ella misma podría estar en peligro en caso de emergencia, que para Rudius era un claro signo de su inmadurez e inexperiencia como aventurera. Aunque técnicamente son de la misma edad, se podría decir que Rudius está en lo correcto, pero eso se puede dejar abierto a interpretaciones. Las batallas que el anime omitió. Durante aquella misión para recoger las escamas de los lagartos invernales, en la novela, Rudius y compañía experimentaron algunos otros combates antes de llegar al lugar donde encontraron aquellas escamas. Entre esas batallas podemos hacer mención de dos en especial. La primera batalla fue contra los murciélagos gigantes de más de 3 metros de envergadura que enfrentaron mientras avanzaban por aquel puente de piedra colgante. Y un dato curioso de ese puente es que debajo de este se encontraba un lago infestado de ranas gigantes que fácilmente podían medir 5 metros de altura. Gracias a su gran tamaño, dichas ranas gigantes fácilmente se comieron de un solo bocado a los murciélagos gigantes que Suzanne, Patrick y Timothy asesinaron mientras avanzaban por el puente. Aunque el grupo no se enfrentó directamente a dichas ranas, Sara y el resto de Flecha Afilada no pudieron evitar poner cara de disgusto ante la fea apariencia de las ranas. Rudius, sin embargo, solo consideró que la rana gigante era algo encantadora. Sí, por un momento creí que el tipo ya estaba completamente mal de la cabeza, pero después él hace mención de sus experiencias por el continente demoníaco, ya que varias razas demoníacas también tenían caras de rana en ese lugar, y por tanto, el chico ya estaba algo acostumbrado a esa clase de apariencias. No obstante, eso no evitó que un escalofrío recorriera su espina dorsal al imaginarse lo que sucedería si es que un desafortunado aventurero caía o se sumergía dentro de ese lago infernal infestado de ranas gigantes. La segunda batalla que experimentaron fue contra un espectro y sus esqueletos subordinados. Durante esta batalla, Rudius casi metió la pata después de darle la espalda al esqueleto que había derrotado, porque como bien sabrán, los esqueletos vivientes solo pueden ser derrotados, ya sea purificándolos o reduciéndolos a cenizas, ya que de lo contrario simplemente se volverán a levantar y atacar como si nada hubiese pasado. Debido a que Rudius se olvidó de este hecho básico, casi fue apuñalado por la espalda, pero gracias a la advertencia de Timothy y la magia sagrada de Mimir, todos los esqueletos y el espectro fueron completamente purificados de ese mundo. Y bien, mi querido oyente, ¿qué te pareció toda la información que te acabo de compartir? Bueno, al menos espero que lo hayas disfrutado y que te haya ayudado a comprender mejor el trasfondo de esta increíble historia.
ya que en última instancia, lo que el anime nos transmite no siempre es la verdad, y por tanto, creo que es importante conocer el lado de los hechos que la novela ligera nos ofrece. Dicho todo esto, deja tu like, comenta, suscríbete y comparte, ya que eso me ayudaría mucho. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.